Bienvenidos a su canal favorito, DC Manía. Soy y estoy aquí para traerles el drama, el romance y sobre todo, el salseo que tanto nos gusta de nuestras series turcas favoritas. Hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que ha sacudido los cimientos de una de las parejas más queridas de la pantalla, o al menos, de la pantalla que deseábamos. Si hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, de sus personajes y el escándalo que los rodea, al menos en la ficción. Prepárense para una dosis de intriga, traición y pasión, porque vamos a analizar a fondo las series turcas donde los engaños y las infidelidades son el pan de cada día, o mejor dicho, el baklava de cada noche. Pero antes de sumergirnos en este mar de lágrimas y corazones rotos, no olviden darle like a este vídeo si les gusta el chisme turco, suscribirse al canal para no perderse ni una sola actualización y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de drama. ¡Vamos a ello! Hoy vamos a concentrarnos en ese momento exacto donde el cuento de hadas se rompe, donde la confianza se hace añicos y donde nuestros personajes favoritos se ven envueltos en situaciones de infidelidad que nos dejan con la boca abierta. Y por supuesto vamos a empezar con la serie que ha inspirado el título de este vídeo, Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en algunos países. Sen Kalkapm es una comedia romántica que nos enamoró con la historia de Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande Erçel, y Serkan Bolat, el carismático Kerem Bürsin. La serie nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con ser arquitecta paisajista, y Serkan, un arquitecto exitoso y obsesionado con el trabajo que le ofrece una beca para estudiar en el extranjero pero con una condición, que finjan ser pareja durante 2 meses. ¿Dónde entra la infidelidad aquí? Bueno, aunque Sen Kalkapm no se centra directamente en la infidelidad como tal, sí explora las consecuencias de la falta de confianza y las mentiras en una relación. En un punto de la serie, Serkan pierde la memoria y olvida su relación con Eda, lo que esencialmente la convierte en una extraña en su propia vida. Aunque no es una infidelidad física, sí es una traición emocional que deja a Eda devastada. Además, la aparición de otras mujeres en la vida de Serkan, antes y después de la amnesia, genera tensiones y celos que ponen a prueba la fortaleza de su relación. Analicemos esto con mayor profundidad. La amnesia de Serkan, aunque involuntaria, es un golpe devastador para Eda. Ella pasa de ser la persona más importante en su vida a una simple conocida, a una desconocida. La reconstrucción de su relación se convierte en un desafío titánico, sembrado de dudas y desconfianza. Cada interacción con Serkan se siente como un recordatorio constante de lo que han perdido, de la intimidad que ya no existe, al menos no en la mente de él. Pero el drama no se queda ahí. La química innegable entre Hande y Kerem traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la vida real. Por eso, la idea de que Kerem, incluso en la ficción, pudiera engañar a Hande, o a su personaje Eda, resulta tan impactante para muchos fans. Y aunque en la serie finalmente el amor triunfa, el camino está lleno de obstáculos, malentendidos y por supuesto, la sombra de la infidelidad, ya sea real o percibida. La relación de Hande y Kerem fuera de la pantalla catapultó la serie a un nuevo nivel de popularidad. Los fans se engancharon no solo a la historia de Eda y Serkan, sino también a la idea de que el amor podía florecer entre los protagonistas. La ruptura de su relación, posteriormente, fue un golpe duro para muchos, alimentando aún más el morbo y la especulación sobre las posibles razones, incluyendo, por supuesto, rumores de infidelidad, aunque nunca confirmados. La línea entre la realidad y la ficción se difuminó, haciendo que el drama en la pantalla se sintiera aún más real. Ahora, vamos a pasar a otra serie que sí que explora la infidelidad de una manera mucho más directa y dramática, Sadakatsiz, que se traduce como infiel o desleal. Esta serie es un remake turco de la exitosa serie británica Dr. Foster, y vaya que le hace honor al título. Sadakatsiz nos presenta a Asia Yılmaz, una doctora exitosa y respetada, interpretada por Cansu Dere, que tiene una vida aparentemente perfecta, un marido amoroso, Volkan Arslan, interpretado por Canecin Doruk, un hijo maravilloso y una carrera brillante. Pero todo se derrumba cuando Asia descubre una bufanda con un mechón de cabello rubio en el bolsillo de su marido. A partir de ahí, Asia comienza a investigar y descubre que Volkan la ha estado engañando durante 2 años con una joven llamada Derin Guklu, interpretada por Melis Sezen. ¿Se imaginan la furia de Asia? Pues prepárense porque la venganza es un plato que se sirve frío, y Asia no tiene intención de dejar que Volkan se salga con la suya. La serie se convierte en una espiral de manipulación,
traiciones y secretos, donde Asia lucha por recuperar su vida y destruir a aquellos que la han lastimado. Sadakat Sith es una serie adictiva que te mantiene al borde del asiento preguntándote qué va a hacer Asia a continuación. Es un claro ejemplo de cómo la infidelidad puede destruir una familia y convertir a una persona pacífica en una fuerza imparable. La transformación de Asia es uno de los puntos fuertes de la serie. Ella pasa de ser una esposa y madre dedicada a una mujer decidida a vengar la traición de su marido. Su inteligencia y astucia la convierten en una oponente formidable, capaz de anticiparse a los movimientos de Volcán y de utilizar sus propias armas en su contra. La serie explora la psicología de la venganza y las consecuencias de dejarse consumir por el odio. Lo que hace a Sadakat Sith tan impactante es la forma en que explora las consecuencias emocionales de la infidelidad. No solo vemos el dolor y la humillación de Asia, sino también el impacto que tiene en su hijo Ali, interpretado por Al-Pakar, y en todas las personas que la rodean. La serie nos muestra que la infidelidad no es solo un error, sino una elección que tiene repercusiones devastadoras. El personaje de Ali es crucial para entender el impacto de la infidelidad en los hijos. Él se encuentra atrapado en medio de la batalla entre sus padres, sufriendo las consecuencias de sus acciones. La serie muestra cómo la infidelidad puede destruir la confianza de un niño en sus padres y cómo puede afectar su desarrollo emocional. La complejidad de las relaciones familiares se pone de manifiesto, revelando las cicatrices que la infidelidad deja en todos los involucrados. Cambiando un poco de tono, pero sin dejar de lado el tema de la infidelidad, vamos a hablar de Yasak Elma, o fruta prohibida, como se conoce en algunos países. Esta serie es un drama turco con tintes de comedia que nos cuenta la historia de dos hermanas, YLDZ Ilmaz, interpretada por Eda Is, y Zeynep Ilmaz, interpretada por Sevda Erginci, que viven en Estambul y tienen vidas muy diferentes. YLDZ es una joven ambiciosa que sueña con casarse con un hombre rico, mientras que Zeynep es una joven trabajadora y honesta que busca el amor verdadero. La infidelidad juega un papel importante en Yasak Elma, especialmente en las primeras temporadas. YLDZ se casa con Ali Targun, un empresario rico y poderoso, pero su matrimonio está plagado de infidelidades y traiciones. Alit es un hombre mujeriego que engaña a YLDZ en múltiples ocasiones, lo que lleva a la disolución de su matrimonio. Yasak Elma no se limita a mostrar la infidelidad como un acto aislado, sino que la explora como un síntoma de la falta de compromiso y respeto en la relación. Alit ve a las mujeres como objetos de deseo, sin importarle los sentimientos de su esposa. La serie satiriza la superficialidad y la ambición desmedida que caracterizan a la alta sociedad turca. Yasak Elma es una serie que te engancha por sus personajes complejos, sus giros inesperados y su humor ácido. Aunque la infidelidad es un tema recurrente, la serie también explora otros temas como la ambición, el poder y la lucha de clases. Es una serie perfecta para aquellos que buscan un drama con un toque de comedia y mucho salseo. La serie se distingue por su ritmo ágil y sus diálogos ingeniosos. Los personajes son carismáticos y sus motivaciones complejas, lo que los hace irresistibles a pesar de sus defectos. Yasak Elma es una montaña rusa de emociones que te mantiene enganchado hasta el final. Además, a lo largo de las temporadas, los personajes evolucionan y las relaciones se entrelazan de maneras inesperadas, haciendo que la serie sea impredecible y adictiva. Los secretos, las mentiras y las traiciones son el motor que impulsa la trama, manteniendo al espectador enganchado hasta el final. La serie se reinventa constantemente introduciendo nuevos personajes y tramas que mantienen la frescura y la intriga. La capacidad de Yasak Elma para sorprender al espectador es uno de sus mayores atractivos. Ahora hablemos de una serie que también aborda la infidelidad, pero desde una perspectiva diferente, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta es una de las series turcas más icónicas y controvertidas de todos los tiempos, y por una buena razón. Aşk Memnu nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, interpretada por Beren Saat, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor, interpretado por Selçuk Yöntem para escapar de su madre, Firdevs Ireoğlu, interpretada por Nebahat Zere, una mujer manipuladora y obsesionada con el dinero. Pero el verdadero problema comienza cuando Biter se siente atraída por Belul Aznedar, interpretado por Kıvanç Tatlıtuğ, el sobrino de Adnan, un joven guapo y mujeriego. A pesar de sus intentos por resistirse, Biter y Belul comienzan una aventura apasionada y peligrosa que amenaza con destruir a la familia Ziyagil.
Aşk Memnu trasciende el simple romance prohibido, adentrándose en la complejidad de las relaciones humanas y las consecuencias de las decisiones impulsadas por la ambición y el deseo. Biter es una mujer atormentada por su pasado y por la influencia de su madre. Ella busca en Adnan la estabilidad económica y social que necesita, pero no encuentra el amor verdadero. Belul, por su parte, es un joven irresponsable y hedonista que se deja llevar por sus impulsos. La relación entre Biter y Belul es una mezcla de pasión y autodestrucción. Aşk Memnu es una serie que te atrapa por su drama intenso, sus personajes complejos y sus actuaciones magistrales. La química entre Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ es innegable, y la historia de amor prohibido te mantiene al borde del asiento. La serie explora temas como la pasión, la obsesión, la culpa y las consecuencias de nuestras acciones. La serie se caracteriza por su ambientación lujosa y su vestuario elegante. La música melancólica y las interpretaciones emotivas contribuyen a crear una atmósfera de tensión y desesperación. Aşk Memnu es una obra maestra que ha dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Lo que hace a Aşk Memnu tan especial es la forma en que desafía las convenciones sociales y explora los límites del deseo humano. La serie te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fidelidad y la moralidad. Es una serie que te dejará pensando mucho tiempo después de haberla terminado de ver. La serie plantea preguntas incómodas sobre la hipocresía de la sociedad y la búsqueda de la felicidad individual. Los personajes se ven atrapados en una red de expectativas y presiones sociales que los obligan a tomar decisiones difíciles. Aşk Memnu es una serie que te invita a cuestionar tus propios valores y creencias. Para finalizar, vamos a mencionar una serie más reciente que también ha causado revuelo por su trama llena de infidelidades y traiciones, Aldatmak, que significa engañar. Aldatmak nos presenta a Güzide YLDZ, una jueza respetada y exitosa, interpretada por Bayde Percin, que descubre que su marido, Tark YLDZ, interpretado por Mustafa Gurlu, la ha estado engañando durante años. Güzide, que siempre ha defendido la justicia y la verdad, se ve obligada a cuestionar todo lo que creía sobre su matrimonio y su vida. Aldatmak explora la fragilidad de las relaciones humanas y la dificultad de mantener la confianza a largo plazo. Güzide es una mujer fuerte e independiente que ha dedicado su vida a defender la justicia, pero se encuentra vulnerable ante la traición de su marido. La serie muestra cómo la infidelidad puede desestabilizar incluso las vidas más perfectas. La serie sigue a Güzide mientras intenta reconstruir su vida y descubrir la verdad sobre las infidelidades de su marido. Aldatmak es una serie que te engancha por su trama intensa, sus personajes complejos y sus actuaciones convincentes. La serie explora temas como la confianza, la traición, la venganza y la importancia de la familia. La serie se centra en el proceso de duelo y recuperación de Güzide. Ella debe aprender a lidiar con el dolor, la rabia y la decepción que siente, y encontrar la fuerza para seguir adelante. Aldatmak es una serie que te inspira a superar las adversidades y a reconstruir tu vida después de una traición. Lo que hace a Aldatmak tan interesante es la forma en que aborda la infidelidad desde la perspectiva de una mujer que siempre ha estado en el poder. Güzide es una mujer fuerte e independiente que se enfrenta a la traición de su marido con determinación y coraje. La serie te hace reflexionar sobre la naturaleza del engaño y las consecuencias de nuestras acciones. La serie plantea preguntas sobre la igualdad de género y el papel de la mujer en la sociedad. Güzide debe luchar contra los prejuicios y las expectativas sociales para reconstruir su vida y demostrar que es capaz de superar la traición de su marido. Aldatmak es una serie que te empodera y te invita a defender tus derechos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado algunas de las series turcas más populares que abordan el tema de la infidelidad, desde la traición emocional en Senkal Kapm hasta la venganza implacable en Sadakat Siz, pasando por el amor prohibido en Aşk Memnu, y la reflexión sobre la confianza en Aldatmak. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del drama turco. Recuerden que la infidelidad es un tema complejo que puede tener consecuencias devastadoras en las relaciones. Es importante valorar la honestidad, la confianza y la comunicación en nuestras vidas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué opinan de la infidelidad en las telenovelas turcas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan.
Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, suscribirse a Dizimanía para no perderse ni un solo vídeo lleno de drama, romance y salseo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver Dizimanía. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.